Uno de los proyectos más extraños pero interesantes lo ha presentado un enigmático personaje quien ha escondido su vida e identidad de la vida pública, pero ha presentado constantemente producciones con un toque gótico y sinfónico, el cual, a decir de su líder, es inspirado por acontecimientos paranormales que ha vivido. Esta es la reseña del póster de la banda Sopor Aeternus and the Ensemble of the Shadow. Sopor Aeternus es considerado como un proyecto musical de género obscuro, el cual es dirigido por un enigmático personaje que se hace llamar Anna Barney, el cual no se ha dado a conocer su género, aunque algunos medios de comunicación metaleros aseguran que se trata de una persona transgénero, el cual inició en 1988 en Alemania su producción musical. El personaje de Anna Barney, quien es vocalista de la banda, posiblemente está inspirado en la novela de vampiros Barney, El vampiro o El festín de la sangre, debido al tema The Fast of the Blood, el cual se grabó en el primer demo. Anna Barney se ha mantenido lejos de los reflectores desde el inicio de la banda debido al trato hostil que ha recibido del mundo, el cual no ha logrado enfrentar a pesar de tener estudios de psicología, evitando cualquier contacto social directo. La inspiración de los temas de Sopor Aeternus, los cuales son escritos y producidos por Anna Barney, vienen de la supuesta convivencia del artista con seres sobrenaturales, quienes lo han guiado a escribir canciones obscuras y poesía desgarradora. Bin weder Mann, noch bin ich Frau. El personaje de Anna Barney es la manera de personificar los traumas psicológicos, depresión y soledad que ha experimentado durante su vida, situaciones que ha sabido sobrellevar a lo largo de su vida al escapar del dolor emocional a través de la música que compone. Las letras irónicas hablan de experiencias negativas de la vida y de interpretaciones personales sobre temas de la muerte, soledad y depresión, sumando un episodio en donde una grave enfermedad estuvo a punto de quitarle la vida. In einem sich bewegenden Fleisch. Anna Barney ha dado a entender que The Ensemble of the Shadow, el conjunto de las sombras, simbólicamente se trata de presencias sobrenaturales que la han inspirado a crear música lúgubre y emotiva, un estilo que ha ido variando a lo largo del tiempo y que ha ido mejorando considerablemente en la calidad de las composiciones, en donde él o ella se encarga de grabar cada uno de los instrumentos sin importar la complejidad de las notas musicales. Para 1987, Anna Barney inició el proyecto junto a un personaje que se hace llamar Holger, con el que produjo un demo titulado Los muertos viajan tan rápido, el cual carece de calidad musical, pero con las letras llamaron la atención del sello discográfico Apocalyptic Vision, quien tras contactarlos decidieron firmar solamente con Anna Barney debido a que Holger había abandonado el proyecto. Fue en 1994 cuando lanzaron al mercado el primer álbum titulado Me mato cada vez de nuevo, pero soy inmortal y resucito en una visión de destrucción, un título bastante corto, me imagino, en donde resaltan temas como Danza de la Crueldad y el tema Do You Know My Name, ¿sabes mi nombre?, los cuales son considerados como tema de culto, por lo que el disco tuvo que ser reeditado. El segundo disco de Sopor Aeternus, Deseo de muerte bajo el sol de Saturno, el cual fue lanzado en 1995, es considerado como más suave y más depresivo, que cuenta con letras dolorosas que provocaron que llorara mientras lo grababa, estando a punto de intentar dejar este mundo, pero los fantasmas de las sombras lo impidieron. Para el año de 1997 salió al mercado el disco Viajero en Espira sin Experiencia, el cual fue un éxito en ventas, pero Anna Barney lo considera como el peor de sus discos, por lo que inmediatamente preparó la siguiente producción, Voyager, Los Malabaristas de Husa, el cual fue lanzado en 1998. A lo largo de los años, hasta la actualidad, Anna Barney ha distribuido varios discos en donde los temas depresivos son la pieza clave de su producción, pero considero que resalta el disco Sarabande de Amante Muerto, el cual es un disco lleno de lamentos al ser inspirado por el fallecimiento de uno de los pocos amigos, Ross Williams, quien decidió arrancarse la vida antes de que pudieran realizar una colaboración en el cual ya estaban trabajando. Para el año 2000, la segunda parte del disco fue producido, el cual es el álbum más siniestro de lo normal. Then I'm scared when I seem to forget.
También se lanzó el disco Sanatorio Viejo Rosa, en donde Anna Barney centra sus letras en un sanatorio ficticio y explora temas de enfermedad, decadencia y depresión, un entorno en donde los pacientes luchan con sus propias dolencias físicas y emocionales. Posteriormente, lanzó el álbum Como Cadáver Desesperado, en donde las canciones son largas y complejas, con estructuras que permiten una narrativa más profunda y elaborada y una música con una calidad cinematográfica que aporta al tema de desesperación y angustia. En el año 2012, el disco Los Hijos del Maíz fue lanzado, en donde se centra en la decadencia obscura infantil, explorando el concepto de los niños como símbolos de pureza corrompida y la pérdida de inocencia. Un disco que combina elementos de folclore oscuro con una visión interna sobre la infancia y el crecimiento. La información sobre la vida de Anna Barney no puede ser del todo confirmada, pues ella o él se ha negado a dar entrevistas públicas y se dice que las únicas que llegó a dar fue con la condición de que se enviara un documento con preguntas, las cuales fueron contestadas por el artista. Pero dentro de la producción discográfica se encuentra la entrevista del 19 de septiembre del 2014, en donde relata los cambios y procesos que ha vivido a lo largo de su vida y responde a los cuestionamientos de los seguidores sin tener un entrevistador que formule las preguntas. Podría considerarse como una plática de Anna Barney con sus seguidores, y en base a esa entrevista se han dado a conocer algunos detalles que no pueden ser considerados como biografía. Sin duda, entre los personajes enigmáticos de la escena del metal, Anna Barney con su banda Sopor Aeternus tiene un lugar muy especial.